Estamos en Mundo Ganadero y Equino. Los invito a que compartan con nosotros el tema de hoy, el transporte de ganado en Colombia. Es una actividad esencial para el comercio de los bovinos. Para abordar el tema del transporte de ganado tenemos como invitado a Juan David Barreto. Él es industrial pecuario y martillo de la central ganadera, entre otras ocupaciones. Juan David, bienvenido a Mundo Ganadero y Equino. Cuéntenos los fletes, cómo influyen en el precio del ganado. Los fletes influyen directamente en la fijación del precio de los animales, dependiendo de muchos factores. Primero que todo, de la distancia de donde vienen los animales. No es lo mismo ganados que proceden a centros de comercialización, que están cercanos a ellos, o si vienen de regiones muy alejadas, porque en eso va a variar varias cosas. Uno, el precio del transporte es mucho más costoso mientras más lejos sea. Dos, también la condición física de los animales se afecta dependiendo de la duración del transporte. Si los animales vienen de muy lejos, van a tener más cuarentena y van a tener un peso diferencial en la planta de sacrificio o en la feria donde se comercialicen los ganados gordos frente al peso de los animales de potrero a báscula o en la finca cuando se vendieron. De ahí que se tiene en cuenta que el costo de los fletes es determinante para la fijación del precio por kilo a la hora de vender los animales. Y ahora que nos menciona acerca del potrero báscula, ¿cómo se realiza este proceso? El proceso de la venta de potrero báscula es como su nombre lo indica, los ganados desde el potrero se llevan directamente a la báscula y ahí quien los compra es el que corre con los gastos de transporte, de mermas de peso y que los va a llevar a un centro de comercialización o a un centro de sacrificio. Entonces esos negocios de potrero a báscula van a marcar la pauta, porque cuando el ganadero vende de potrero a báscula, él vende sin gastos, él simplemente vende el precio de los animales a como se pacte el precio por kilo en la finca, y ya de ahí para adelante el sobrecosto del flete va por cuenta del intermediario. Y luego de que ya el ganado llega acá a la feria, se realiza la cuarentena. Explíquenos un poco cómo se maneja este proceso. Bueno, la cuarentena tiene dos vías. Una, la que da el transporte directamente dependiendo de la distancia a la cual lleguen los animales. Por estudios que se han hecho de mercadeo y de las características del mismo proceso de comercialización, se tiene en cuenta que más o menos del 2 al 4% del peso vivo de los animales representado en contenido digestivo se pierde en las 3 primeras horas de transporte. Entonces esa cuarentena va a ser significativa para cuando una persona va a comprar los animales en un centro de comercialización, sea la feria o sea un frigorífico. ¿Por qué? Porque va a tener o una ganancia compensatoria si son ganados flacos, o va a tener mayor rendimiento en canal frente al peso de potrero báscula. En la feria, cuando llegan los animales a comercializarse aquí, también se genera una cuarentena previa al descargue. ¿En qué se genera? Son los ganados que llegan el día domingo a la feria, permanecen descargados en ayuno, sin tomar agua y sin comer, hasta el día lunes, que a las 5 de la mañana se empiezan a pesar. Ese ganado tiene un valor diferencial de precio porque va a dar mayor rendimiento en canal y se vende más caro al momento de abrirse la negociación semanal de feria. Más o menos en el transcurso del viernes al lunes, que ya se empieza con el proceso de comercializar, ¿qué porcentaje de peso más o menos pierden? Sí, lo de la pérdida de peso es muy importante aclararlo, porque eso ha generado unos mitos muy grandes y ha sido muy discutido a la hora de vender los animales y a la hora de transportarlos, porque es que el ganado pierde contenido digestivo. El animal, cuando sale del potrero y se pesa en la finca de potrero a báscula, el animal acaba de salir desayunado o almorzado o comido o con un ayunito pues muy pequeño. Entonces lo que el animal está perdiendo de peso es que está desocupando su tracto digestivo, entonces está defecando y orinando, entonces lo que está perdiendo es pasto que está en proceso de digestión, y también está perdiendo líquidos, pero no está perdiendo masa muscular. Entonces se debe tener en cuenta que lo que se pierde es contenido digestivo dependiendo de la distancia y el tiempo de duración del transporte. Ya para que un animal empiece a perder masa muscular, a perder su peso por la condición corporal, ahí sí tenemos que hablar de unos ayunos muy prolongados, que pueden ser de 4, 5 o hasta una semana. Juan David, ¿qué ventajas se obtienen a realizar la cuarentena en los animales? Las ventajas son principalmente para el comprador. Primero, si hablamos de ganado gordo, el comprador va a tener mayor rendimiento en canal. Si yo compro un animal y lo peso en la finca de potrero a báscula, más o menos puedo tener un rendimiento en canal caliente alrededor del 51 hasta el 53%. Si lo compro con cuarentena en feria, ese mismo rendimiento que se me sube del 51 al 53 puede pasar hasta un 60 o un 61%. Y cuando el comprador es de ganado flaco y hay procedencias, o sea que los ganados
vienen de muy lejos y vienen con cuarentena, con ese ayuno antes de pesarlo, va a haber un fenómeno que se llama ganancia compensatoria. Esa ganancia compensatoria es un proceso fisiológico y metabólico donde el animal, al mejorar sus condiciones y volver a comer bien, va a aumentar de peso rápidamente, pero es hacer ¿qué? A suplir sus necesidades fisiológicas y metabólicas y además de llenar su contenido digestivo. Entonces, en un corto lapso de tiempo va a tener un aumento muy grande de peso, que ya cuando el animal se estabiliza a su condición normal de desarrollo, va a tener unas ganancias promedio a las de la finca. Juan David, en forma general, acá en la Feria de Medellín, ¿cómo se realiza la recepción de los animales cuando lleguen? Bueno, la recepción del ganado es el mismo proceso que se desarrolla con las actividades de subasta, de ganado flaco, de ganado gordo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener, primero recibir los respectivos documentos de los animales, contar los que vienen en los camiones, desembarcarlos y de ahí pasarían o al proceso de cuarentena que les decía yo aquí, que es mientras se descargan y se pesan, que a veces pueden tener unos periodos de 12 hasta 18 horas antes de la pesada, o ya los animales se reciben y se pesan directamente. En la feria es muy importante tener en cuenta que la procedencia del ganado va a dar pautas para la fijación del precio. No es lo mismo un ganado que viene de la costa norte colombiana, que viene por decir algo de Planeta Rica, a un ganado que se está comprando con procedencia del suroeste o de aquí de cualquiera de los municipios más cercanos a Medellín. ¿Por qué? Porque hablamos del mismo fenómeno que se da por el transporte, que es esa cuarentena. Y además el costo del flete es inferior mientras es más cerquita a Medellín que cuando viene de otras regiones. Entonces la procedencia varía, influye directamente sobre la fijación del precio, porque vamos a tener unos costos más altos de transporte y unas ventajas más grandes por cuarentena a la hora del carnicero venir a comprar los animales. Un mal transporte puede tener efectos graves y perjudiciales para el bienestar del ganado y repercutir en una pérdida significativa de producción y de calidad. Continuemos entonces con la segunda parte de la entrevista a Juan David Barreto, martillo de la Central Ganadera. Y una parte fundamental de la Feria de Ganados es el frigorífico. ¿Cómo se maneja el tema acá en la Feria de Medellín? Bueno, para el frigorífico el transporte se hace de dos maneras. Principalmente ahí se habla de ganados en pie que van a llegar a la planta de sacrificio y arranca el negocio, o ganados que se compraron potrero báscula y se destinan a la planta de sacrificio directamente, o ganados que se reciben pesados en la planta. Entonces ahí hay similitud con respecto a la comercialización en feria. Pero ya para hablar de transporte en los frigoríficos hay que analizar el otro factor de comercialización de ganado, que no es solamente la comercialización en pie, sino la comercialización en canal. Entonces en los frigoríficos ya entra es hacerse el transporte y el movimiento de los ganados en canal. ¿Y qué condiciones o cualidades debe tener los carros en los que se transportan las canales? Bueno, para el transporte de canales es muy importante conservar la cadena de frío que empieza en el frigorífico. Ahora por normatividad sanitaria el INVIMA está exigiendo que los expendios de carne o todas las carnicerías continúen con la cadena de frío, porque eso garantiza muchos factores, tanto fitosanitarios como de calidad de carne, y se necesita, por ejemplo, que los furgones que vienen para el transporte de camiones sean totalmente cerrados, que tengan un aseo previo al cargue, que conserven la cadena de frío, o sea, que tengan el motor para la refrigeración de los mismos. Deben obviamente también llevar unos documentos que certifican, unos rieles para que las canales vayan colgadas y no tengan contacto ni con las paredes ni con el piso del camión, y debe tener unos operarios que estén vestidos adecuadamente y tengan el conocimiento también adecuado para la manipulación de las canales. Juan David, ya que aclaramos qué cualidades deben de tener los camiones para transportar las canales, cuéntenos ahora cómo deben ser las especificaciones para transportar el ganado en pie. Bueno, esas son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta. Los camiones para transportar animales vivos deben cumplir con ciertas características. Una, que el piso corresponda con unas condiciones importantes. Debe tener una escalerilla, que esa escalerilla que busca que los animales no se resbalen a la hora de estarse moviendo en el camión. Dos, deben tener una cama limpia que se debe cambiar por cada camión. Ahora la normatividad sanitaria y el INVIMA exige que tuvieran un piso de caucho, pero pues las condiciones normales de transporte de nosotros no lo permiten, pues no se adaptan a esa legislación. Debe también tener unos separadores para evitar que los animales se acumulen en alguno de los extremos del camión, dependiendo de la topografía del recorrido. También debe ser un vehículo que tenga buenas llantas,
mantas obviamente, una carpa que proteja de la exposición solar a los animales y que la carrocería del camión esté en muy buen estado para evitar también fugas o escapes de los animales y lesiones de los mismos. ¿Qué entidad es la encargada de regular todas estas especificaciones? El INVIMA es la entidad nacional que se encarga de hacer ese tipo de control, además de el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que debe certificar que los documentos sanitarios para la movilización de los animales estén al día y además que las condiciones de movilización de los mismos sean las adecuadas. Y si en algún momento no se llega a cumplir con alguno de estos requerimientos, ¿qué consecuencias pueden tener? Las consecuencias son muy graves. Primero que todo, la Policía Nacional y otros entes de control están encargados de hacer la inspección de los ganados y de los vehículos que los están transportando. Entonces puede darse la inmovilización del vehículo, el decomiso de los animales y en caso tal de que no se cumpla con las normas legislativas y con las normas que se exigen para tal fin, pueden generarse multas y en caso tal la cárcel. Juan David, durante el transporte de los animales, ¿qué posibles lesiones se pueden presentar? Las lesiones que se pueden presentar pueden ser muchas. Principalmente se presentan cojeras, lesiones de aplomos. También hay animales que por venir el camión muy estrecho o con una carga muy grande se pueden caer y pueden sufrir heridas por pisoteo y se pueden morir inclusive los animales, se ahogan, pueden ser asfixiados por los mismos compañeros en el transporte. ¿Y qué manejo se le debe dar a estos accidentes entonces? El manejo de esos accidentes debe correr, principalmente la información inicial la debe dar el conductor, quien debe informarle al dueño de los animales que hay un animal enfermo, que hay un animal lesionado o en caso tal de que haya un deceso. Esos animales cuando llegan a los centros de comercialización o de beneficio, allá se les da la destinación adecuada. Por ejemplo, si a la feria llega un animal con una patica quebrada o llega caído o llega malogrado por el transporte y aún está vivo, el animal se puede comercializar obviamente con un precio inferior al de venta de sus compañeros que están bien. Si el animal llega muerto a la planta de beneficio o a la feria, se decomisa y pasa ya un proceso para transformación final porque esos animales que llegan muertos no son aptos para el consumo. Para el transporte del ganado, ¿qué documentos se requieren entonces? Pues primero que todo, dependiendo de lo que vamos a mover. Si vamos a mover canales, van a ser los requisitos y la documentación que le expida a uno la planta de beneficio o el frigorífico donde salen. Pero si vamos a mover ganados en pie, necesitamos, primordial, la guía sanitaria de movilización expedida por el ICA. Segundo, necesitamos un bono de venta que en algunas de las regiones del país se necesita, que ahí que se relaciona de qué finca vienen, qué marcas traen los animales, cuántos animales son y quién los compra. Necesitamos un permiso de inspección, que es un permiso para movilización de los animales. Y dado el caso, dependiendo de algunos tipos de animales, es necesario portar también al momento del transporte los resultados de las pruebas sanitarias que se necesiten, sea para equinos, por ejemplo, la anemia infecciosa equina y para bovinos hembras, la prueba negativa de brucelosis. Juan David, ¿cómo se maneja el tema en cuanto a la organización del transporte de los animales? La organización del transporte de los animales va de la mano desde la organización de las empresas transportadoras o de quienes hacen el transporte. Si miramos el transporte de canales o de carnes, es un transporte más tecnificado, donde los vehículos son de mejores condiciones y especificaciones debido a que tienen que conservar la cadena de frío. Y esos casi siempre están todos afiliados a cooperativas y a empresas dedicadas al transporte de canales o al transporte de productos refrigerados. Ya si miramos el transporte en pie, también encontramos que hay mucho transportador independiente y también hay otros que tienen que estar obviamente afiliados a empresas y a cooperativas de transportadores, pero en general el 70% del transporte, sobre todo de ganados en pie, se hace de manera independiente. Es importante tener en cuenta que no se deben transportar animales enfermos y lesionados o en avanzado estado de preñez. También debemos tener en cuenta que no podemos recorrer largas distancias con animales débiles o muy pesados, ya que esto podría tener graves consecuencias. Juan David, ya hablamos del proceso de potrero báscula, ya hablamos del transporte y hablamos hasta que los animales entran acá a la central ganadera. De ahí para adelante, ¿qué pasa con los animales? Bueno, ya para movilizar los animales de aquí para adelante,
hay que tener en cuenta muchas cosas, dependiendo del destino. Si son ganados que van para matadero, si se van a sacrificar aquí en la central ganadera, pasan a pie de la feria a la planta de sacrificio. Si se van a llevar a otros departamentos, pues obviamente hay que generar un nuevo transporte y un nuevo flete. Si son ganados flacos que vinieron de las fincas o de las subastas, se vendieron aquí y vuelven a finca a terminar su ciclo productivo, deben obviamente también generarse otro transporte. Eso tiene varios requisitos. Primero, hay que tener la identificación de los animales y pedir una boleta de salida, dependiendo de la sección, de ganado gordo o de ganado flaco. Con esa boleta de salida, los animales ya están planillados y listos. Y el arriero, que es la persona que los mueve, debe ir a la oficina del ICA. En esa oficina van a sacar la licencia de movilización. Mientras ese procedimiento, quien compró los animales debe buscar o un comisionista que le ayude a conseguir el transporte, o si tiene sus transportadores de confianza, para fijar el precio, conseguir el camión, dar los datos completos de las placas, el nombre del chofer, el número de la cédula, y de ahí ya embarcar los animales y llevárselos a su destino final. Juan David, Colombia en cuanto a transporte de animales, ¿cómo está referente a otros países de Latinoamérica productores de carne? Pues si vamos a ser objetivos, nosotros nos encontramos en un perfil un poco más bajo, porque hay que analizar muchos factores. Primero, la topografía nuestra es una topografía diferente a la de otros países que tienen las zonas de producción, unas zonas mucho más planas, y nosotros tenemos obviamente zonas ganaderas en las partes planas, que es la costa norte, los llanos orientales y otras regiones del país, pero los centros de consumo están al interior del país, donde la topografía dificulta la forma de acceso a ellas mismas. Por ende, las carreteras nuestras son unas carreteras de menores especificaciones a las otras, y nuestros vehículos no se prestan para tener pues vehículos más grandes o hacer el transporte masivo por medio de tractomulas o de vehículos especializados para el transporte de animales, debido a nuestras condiciones de infraestructura vial. Si miramos en otros países, por ejemplo en Argentina, hay casi siempre la gran mayoría de los transportes de ganados que se hacen a la feria de Liniers o al mercado de Liniers, que es el más importante de Latinoamérica, se hace por tractomulas. Nosotros el promedio de animales que movemos por camión es: en ganado flaco movemos 25 animales por camión y en ganado gordo movemos 14. Si cambiáramos ese transporte y lo lleváramos a vehículos de mayor capacidad, hablaríamos que podíamos movilizar en tractomulas cerca de 40 novillos gordos y hablar de 60 terneros. Eso abarataría costos y obviamente pues mejoraría las condiciones para la movilización. Pero hay que entrar a evaluar todos esos factores de topografía, infraestructura y obviamente también de los vehículos que manejamos. En la planta de beneficio de la central ganadera se sacrifican 700 cabezas por día aproximadamente durante 6 días a la semana. El proceso de recepción de ganado inicia desde el día domingo. Aquí contamos con un espacio, un área con capacidad para 90 camiones. Inmediatamente se completan los 90 camiones, nos desplazamos hacia un área de parqueadero que hace aproximadamente para 300 camiones. Allá continuamos con los turnos de acuerdo pues al orden de llegada. El día lunes, después de terminar de pesar los 90 viajes, programamos ya la recepción de esos camiones que están en el área del parqueadero. Lo hacemos de manera ordenada, pausada, para evitar que se generen, digamos, los tacos o congestiones en los sectores aledaños a la feria. También para facilitar todos los procesos de recepción y de pesaje, y lógicamente todas las demás actividades que se derivan de acá en la feria. Soy Juan David Barreto Velázquez, martillero, comisionista y comerciante de ganado, y también hago parte del mundo ganadero de aquí.